El propósito de esta presentación radica fundamentalmente en la posibilidad de producir un marco general de problemas que configuran el alcance del significado del término currículum, de manera que pueda, en alguna medida, actuar como herramienta de comprensión de sus diferentes aspectos. En consecuencia, centraré la mirada más en el carácter iniciático e introductorio de esta jornada que en inventarnos a pensar el currículum como construcción teórica. Creemos como Goodson que la tarea de un profesor implica el desarrollo de una comprensión más profunda del currículum y este es, aunque incompleto por su finalidad pragmática, una especie de comienzo para comprenderlo. Entonces, el punto de partida es la aceptación de ciertas nociones que las considero como si fueran de sentido común. Es decir, no me preocuparé de demostrar su emergencia o desarrollo o forma de aparición y evolución, sino que las introduzco como principios o axiomas. La primera de estas cuestiones es la aceptación de que cuando decimos universidad, nos referimos a una institución dedicada básicamente a la circulación de saberes. Hablamos de saberes y no de conocimiento, porque me refiero a la constitución colectiva de masas de conocimientos amalgamados en torno a ciertos problemas y que hacen referencia a ciertas formas de realidad socialmente aceptada. De ordinario denominamos a estas masas de conocimiento disciplinas o contenido disciplinario. En este contexto, este es un primer significado de currículum. Currículum es entendido como contenido disciplinario. En resumidas cuentas, entonces, la universidad produce y distribuye saberes disciplinarios, o lo que es lo mismo, es el escenario en el que actúa el currículum. Estos saberes disciplinarios que circulan en este escenario portan descripciones y explicaciones consideradas válidas acerca de determinadas realidades. Al ser portadoras, estamos indicando que su naturaleza es la de ser signos significantes. Están en lugar de otra cosa, o, lo que es lo mismo, representan algo, significan algo. Son símbolos, o como diría Brunner, versiones acerca de la realidad con aspiraciones de verdad. Entonces podríamos preguntarnos: A. ¿Cómo se materializan y expresan? B. ¿Qué significan? Y C. ¿Qué función cumplen? Usualmente se cosifica en un documento que recibe el nombre del plan de estudio. ¿Para qué sirve un plan de estudio? En su aspecto más evidente, no es más que un documento escrito que resume y expresa cierto ordenamiento de formación laboral en el marco sociojurídico del ámbito de la práctica laboral, específicamente un tipo de trabajo denominado profesión. Diferencia entonces cierta información que en términos generales aparece categorizada de la siguiente manera: título, que es la condensación en una denominación del nombre que denomina la especificidad laboral que responde al ordenamiento profesional nombrado. Así leemos, por ejemplo, arquitecto, abogado, licenciado en medicina o lo que fuera aceptado. Objetivos y propósitos, que definen la intencionalidad institucional de formación de profesionales de cierto tipo. Se menciona el campo profesional, es decir, el escenario de actuación laboral profesional, el perfil del graduado y los contenidos, que no es más que el listado de asignaturas y cierto ordenamiento de aparición, así como relaciones de correlatividad, duración y carga horaria. Es importante destacar que este documento reviste un carácter jurídico y en consecuencia revela la instancia de decisión institucional que lo legitima como tal. Emana, por lo tanto, de las máximas instancias de organización político-burocrática de la institución universitaria. Es, en resumidas cuentas, la expresión de algunos fragmentos en que se ordena la división social del trabajo,
específicamente las llamadas profesiones y cuasi profesiones. Su significado es entonces el de representar el consenso social de atribuir e exigir la apropiación del saber que este documento expresa a quien se forma profesionalmente. En este sentido, podemos decir que prescribe el saber que permitirá una actuación laboral legítima. En consecuencia, el currículum puede definirse como el conjunto de saberes solidarios que prescriben un tipo de acción o práctica laboral legítima caracterizada como práctica profesional. Podemos entonces responder ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál es la función? Sin intentar todas las respuestas posibles, podemos decir que el currículum es un dispositivo que paradójicamente normaliza, homogeniza, diferenciando. Su función es la de normalizar, en el sentido que actúa como bisagra que separa el comportamiento profesional del que no lo es. El currículum, entonces, es un documento que prescribe saberes que se considera configuran las acciones de la práctica profesional en el marco de lo que se establece sus competencias profesionales. Estandariza la práctica y las formas de razonamiento profesional para encarar los problemas que el campo laboral le plantea. Asimismo, el currículum, a través del plan de estudio, prescribe el perfil del graduado y el campo profesional de manera tal que configura una identidad laboral determinada institucionalmente. Constituye entonces una expectativa de rol social. De esta manera podemos afirmar que el currículum ordena un espacio de saber que prescribe las condiciones que permitirán la acción laboral futura en un marco de legitimidad. Es decir, que es un dispositivo político en tanto otorga autoridad para ejercer una acción. Estamos usando la noción de dispositivo en el sentido de Foucault, tal como lo describe Agamben. Primero, como un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no. Discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. Es la red que se tiende entre esos elementos. Segundo, como una función estratégica concreta del cruzamiento de relaciones de poder. Y tercero, el resultado del cruzamiento de relaciones de poder y de saber. En otro momento nos extenderemos en esta noción. Por el momento solo deseamos señalar que el primer punto menciona diversos aspectos que constituyen el entramado de producción de un sujeto profesional. El segundo punto, el hecho de que siempre está inscrito en una relación de poder, nos permite señalar que el análisis del currículum como dispositivo político revela un campo de lucha, ya que el poder es siempre una relación. Podríamos preguntarnos qué es lo que se pone en juego en esa lucha. Y por último, hemos señalado ya la relación de saber y poder que condensa el currículum. Por otro lado, podemos apreciar que la delimitación de saberes y poderes que normaliza y diferencia supone una selección. Podemos entonces completar nuestra definición de currículum entendiéndolo como una selección de saberes que produce un sujeto determinado, es decir, un sujeto al consenso de selección de contenido realizado que lo coacciona a comportarse en cierto sentido, prescribiendo la diferenciación en las prácticas laborales pertinentes a cada profesión. En este marco, cabe preguntarse, por ejemplo, acerca de 1. La solidaridad y cohesión de las determinaciones que expresa el documento. Por ejemplo, la relación entre el perfil, la selección del contenido y el campo laboral real. Esto implica una crítica interna, pero también podríamos preguntarnos acerca de 2. Los criterios de distribución de saberes en relación a la división de la competencia laboral. ¿Cuáles son los principios que rigen las diferencias y configuran las zonas de operación laboral?